Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de nuestro Café Científico de la Universidad de la Frontera. Este espacio donde hablamos de ciencia, tecnología, innovación con académicos de nuestra universidad y también de otras universidades que nos vienen a aportar acerca de temas nuevos que podemos aprender. Y como todas las semanas nos acompaña nuestro co-conductor, Alex Seguel. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Anto, ¿cómo estás tú? Bien, aquí ya retomando todo, ¿cierto? Estamos cada vez un poquito más de vuelta a la normalidad. Sí, a esta llamada famosa normalidad. Comenzando un nuevo Café Científico, un gusto saludarles a todas y a todos en este espacio que tenemos el miércoles acá en UFROvisión para, como decía Lanto, acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad, no solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad regional. Hoy día tenemos dos temas y misión ciencia, bien interesante como decimos siempre, así que vamos a partir con un tema que yo no lo había escuchado, Antonieta, y que me parece súper interesante, que es la astrobiología. ¿Tú habías escuchado, tú que estuviste más relacionada con el eclipse el año pasado? Sí, había escuchado antes, pero tampoco profundizando tanto. Solo así como de pasada. Así que esta semana nos va a acompañar Maximiliano Menábar a hablar acerca de esta ciencia que aborda la posibilidad de tener vida fuera de la Tierra, vida extraterrestre. Uno escucha extraterrestre y se imagina como las películas, pero efectivamente ahí vamos a estar aprendiendo que el concepto tiene mucho que ver con microorganismos y con organismos que justamente tienen vida extra de la Tierra. Así que lo vamos a estar aprendiendo con el doctor Maximiliano Amenábar. Y en el Más Allá de la Ciencia de esta semana vamos a conversar con el doctor Carlos Geimer de la Universidad Católica del Norte, con quien hablamos sobre el océano. Importante tema porque Chile tiene unas costas muy, muy extensas. Exactamente, y Carolina justamente conversó con este profesor acerca de la importancia de la educación justamente ambiental de los océanos y el cuidado de los seres que habitan en él. Así que vamos a estar aprendiendo más sobre este interesante tema. Y para terminar, como todas las semanas, vamos a tener una nueva versión de Misión Ciencia de la mano del equipo Explain. Esta semana vamos a conocer las vivencias y anécdotas de un ex estudiante de nuestra universidad que está realizando estudios en el extranjero. Así que acompáñenos hasta el final del programa para ver todas estas interesantes secciones. Así es, ya pueden entonces acompañarnos, estamos en la señal 38.1 de UFROvisión, acá en Temuco y en Padre Las Casas, en el canal 48 de Telefónica del Sur, en ufromedios.cl y también en el streaming que está apareciendo en el Facebook Live de UFROmedios. Vamos a estar estos 52 minutos acompañándoles con ciencia y tecnología desde la universidad, desde la frontera hasta sus casas por las pantallas de UFROvisión. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, los dos son cafecientifico.ufro. Así que después de este breve resumen, les contamos ya lo que tenemos preparado para el día de hoy, así que bienvenidos al 11º capítulo de la temporada 2021 de nuestro Café Científico. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Y vamos a partir nuestro primer bloque de nuestro programa del día de hoy con Más Allá de la Ciencia. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo están? Hola, Carolina. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, súper bien, con un poco de frío nomás en esta ciudad, pero bien. Qué bueno. Qué bueno. Carolina, esta semana vamos a hablar acerca de los océanos. Sí, vamos a conversar sobre la inmensidad del océano. En realidad fue algo bien desconocido para mí, pero que me produce mucha como expectación saber qué es lo que ocurre en el océano, y conversé con el doctor Carlos Geimer. Él es director del Núcleo Nuevo Milenio, que hace múltiples investigaciones respecto al océano, llevan años trabajando
Y bueno, han descubierto distintas formas de vida. Me decía que era muy enriquecedor el poder visitar el océano, ya sea con submarinos o bajar como buzo, y poder ver y recorrer la cantidad impresionante de habitantes que hay en el océano. Ahora, una de las cosas más impactantes que él me dijo era que conocíamos más de Marte que del océano mismo. Entonces, es un mundo todavía que falta mucho por explorar, que falta mucho por conocer y que hay que hacer múltiples investigaciones, sobre todo hoy con el tema del cambio climático que afecta demasiado. Entonces, están ellos tratando de crear más investigaciones, haciendo más divulgación científica. Así que vamos a verlo porque de verdad que está súper como reflexivo y deja como con esta invitación a saber más sobre el océano. Entonces, vamos a verlo. Y casualmente, perdón, Anto, luego del Más Allá de la Ciencia vamos a estar hablando de astrobiología, justamente ahora que hablaste de Marte. Así que tenemos ahí lo vamos a tener redondito el programa con el océano y luego también con la parte de la astrobiología. Sí, súper. Vamos a verlo entonces. Los acompañamos para que, acompáñennos, mejor dicho, a ver este bloque de Más Allá de la Ciencia. El océano, esa infinita cantidad de agua que es imposible de dimensionar para nuestros ojos, pies y sentidos. ¿Cuántos hemos caminado por la playa y perdido la mirada en el movimiento del mar? Pero mientras esto sucede, hemos pensado, ¿qué sabemos del océano y de los habitantes de este ecosistema que parece tan secreto para los seres humanos? Hay un buen nivel de estudio, por ejemplo, no sé, pues de las corrientes superficiales del océano, cómo se comporta en general, o la interacción con las masas atmosféricas, pero cuando tú quieres tratar de entender qué es lo que hay en el fondo del océano, la biodiversidad que vive ahí y todo eso, ahí tenemos todo un mundo por descubrir. Y hay países que van más avanzados en el conocimiento, pero definitivamente, bueno, Chile ha avanzado mucho, pero nos queda mucho por conocer. O sea, nosotros nos alejamos un poco, unos cuantos kilómetros de la costa y ya no tenemos idea de lo que vive ahí, ni cómo es el fondo. O sea, a ese nivel de desconocimiento tenemos del océano. Nuevamente quedo con la mirada de Moji que dice, pensar que sabemos menos del lugar que habitamos cotidianamente que de Marte es para no creerlo. Y entonces, ¿cuál será la influencia que este tiene en general en este planeta? El océano no solamente, o sea, nos provee vida en muchos niveles, digamos, nos provee oxígeno, partiendo por eso. Nos provee, ¿cierto? Acuérdate que todo lo que es precipitaciones, todo el agua que está en tierra, ¿cierto? Proviene finalmente del océano. O sea, la evaporación, se generan las nubes o las precipitaciones, con eso se llenan las cuencas, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros no tuviésemos océano, no tenemos precipitación, no tenemos nada, no tenemos agua. Y si no tenemos agua, no tenemos vida. Eso lo sabemos, ¿cierto? Desde el colegio que nos enseñan eso. Por lo tanto, tenemos una dependencia absoluta del océano para la vida en la Tierra. Por eso había una colega que decía, sin azul no hay verde. Hoy se torna muy relevante pensar y replantearnos qué haremos frente al cambio climático, cómo seguiremos viviendo, cómo nos afectará, qué deberíamos hacer. ¿Tomaremos conciencia como humanidad de lo que ocurre? Es que ahora uno ve, ¿cierto?, la preocupación. ¿Por qué? Porque resulta que la gente empieza a tomar conciencia, sobre todo si tú no eres del área, ¿cierto? Empiezas a tomar conciencia cuando esto te afecta. Cuando se te murió un pariente por una ola de calor, cuando la casa se te cayó porque la marejada botó y se comió todo el borde costero, cuando te afectan las cosas directamente, uno dice, ay, parece que no estaban exagerando. Pero el problema es que tenemos también a nivel mundial, ¿cierto? Líderes y tomadores de decisión que dicen, no, mira, esto es un invento, no, mira, esto pasa siempre, mira, esto es natural. Claro, cuando tenemos a esa gente, y por otro lado tienes población que no ha experimentado eso en carne propia, bueno, la gente dice, bueno, capaz que no sea tan así, ¿cierto? Capaz que esta cuestión es una exageración, capaz que sea una campaña comercial efectivamente para lograr otras cosas, como lo hemos escuchado. Uh-huh. Pero ahora, cuando ya estamos con el agua al cuello, como se dice, uh-huh. Yo creo que no queda otra opción. Y por eso es que los países están tan urgidos, Chile entre otros, ¿cierto?, con planes de acción para el cambio climático, basado obviamente en información científica.
Los científicos del océano llevan tiempo estudiando y manifestando con preocupación los nuevos fenómenos que están sucediendo en nuestras aguas dulces y saladas. Pero ¿quiénes pueden tomar decisiones? ¿Los escuchan realmente? Se está tratando de avanzar rápidamente en políticas que permitan de alguna manera no frenar el cambio climático, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de frenar el cambio climático. No te olvides que nosotros no somos los principales emisores de gases de efecto invernadero y otros, ¿cierto? Son otros países sobre los que nosotros no tenemos ninguna injerencia. Pero lo que sí se puede hacer, ¿cierto?, es mitigar los efectos, ¿ya? Y adaptarse al cambio climático, ¿ya? Porque eso es una de las cosas que se está buscando actualmente, ¿cierto? Son verdaderos programas de adaptación al cambio climático y las distintas actividades que se desarrollan, por ejemplo, en la costa o también en tierra, que se adapten a, oye, va a haber más marejadas, va a cambiar la temperatura, va a haber más sequía en la tierra. O sea, ¿cómo lo hacemos para seguir viviendo con esta nueva condición en la que nos vamos a encontrar producto del cambio climático? Eso un poco, y eso se está haciendo harto, en Chile y en otros países también. Finalmente, debemos trabajar en varias líneas, promover más espacios de divulgación científica, formar más investigadores dándole importancia a la creación del nuevo conocimiento, vincular la educación de la población con estas nuevas investigaciones, formar ciudadanos conscientes del planeta que vivimos es tarea de todos y todas. Tú decides el mundo que quieres vivir. Esto fue Más allá de la ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Sobre los océanos fue el Más allá de la ciencia esta semana, Carolina, pero también ahí hubo ciertos comentarios y cómo abordar también el tema de la comunicación de la ciencia, sobre todo en este caso particular de los océanos, pero lo hemos hablado en varios programas, la importancia de cómo transferir el conocimiento a finalmente quienes toman la decisión. Sí, sabes que es súper importante, pero se torna como un poco más importante en este tema porque hay muy poca investigación y es muy caro además realizar investigación y se necesitan muchas personas desde otros lugares también que vengan a Chile para poder hacer investigación. Hay que pensar que ellos están tratando de limpiar en este minuto playas muy cercanas a Rapa Nui. Frente a Rapa Nui hay un borde completo que está contaminado y que llega a contaminación de distintas partes del mundo. Entonces eso implica mucha plata, muchos recursos, tanto humanos como financieros. Por lo tanto, el que además los nuevos investigadores y investigadoras sepan comunicar esto a quienes toman las decisiones es tremendamente importante. Pero también quiero dejar la reflexión de que del cuidado del planeta somos todos y todas responsables, así que cada uno decide, bien como decía el programa, Más allá de la ciencia, cada uno decide qué planeta es el que quiere habitar. Así que el llamado es a tomar conciencia, más aún después del informe de la ONU, respecto al cuidado que debemos tener con el medio ambiente, con el océano, con las playas. Perfecto. Sí, recordemos que este es solo un extracto del podcast. El podcast lo pueden encontrar completo en las plataformas, ¿cierto? Como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, para que los sigan, ¿cierto? Nos sigan ahí y puedan escuchar este y todos los capítulos que también hemos tenido de Más allá de la ciencia. Sí. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y hoy vamos a conversar acerca de astrobiología. La astrobiología es una ciencia multidisciplinaria que aborda la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Uno de los métodos que se utilizan para saber si es posible encontrar vida en planetas es el estudio de microorganismos que viven en condiciones extremas, como las que podemos encontrar en géiseres, termas o glaciares. Por esta razón es que Chile es uno de los sitios más estudiados, ya que acá se encuentra una gran cantidad de ambientes con condiciones extremas que pueden albergar esta clase de vida. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro 11º capítulo Maximiliano Amenábar. Él es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en microbiología de la Universidad de Montana. Actualmente es subdirector científico de la Fundación Biociencia y ha colaborado en investigaciones junto a la NASA. Bienvenido, Maximiliano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de hablar un poquito de ciencia con ustedes y realmente les agradezco este espacio que ustedes generan para acercarnos a nosotros, los científicos, a toda la población, a toda la comunidad. Así que muchas gracias.
Hola Max, bienvenido al Café Científico. La verdad es que un tema bien interesante, porque justamente la astrobiología probablemente no sea tan reconocida por la comunidad, así que vamos a tener seguramente una conversación bien entretenida para aprender sobre esto. Quería comenzar con esta conversación planteando igual lo que nosotros al menos conocemos dentro de estos dos términos, porque generalmente asociamos la astronomía con las ciencias como la física, la matemática, pero ¿cómo se genera esta relación entre la astronomía y la biología finalmente como para tener una disciplina que es la astrobiología y también entender qué es lo que estudia esta disciplina? Claro, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Cuando mi amigo o cualquier persona me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Yo digo, no, hago astrobiología. Ellos piensan, pero ¿cómo? O sea, ¿tienen muestras del espacio? ¿Tienen muestras de Marte o algo así? Como que la gente asocia al tiro astrobiología con cosas o ciencia ficción o netamente algo que es fuera de la Tierra. Claro. Y la astrobiología, la verdad que si bien estudia, busca vida en el espacio, tiene harto que ver con el origen de la vida y evolución de la vida en la Tierra. Por ejemplo, cuándo se originó la vida en la Tierra, dónde posiblemente ocurrió, cómo ocurrió, y todo esto porque si es que nosotros entendemos cómo se origina la vida en la Tierra, podemos empezar a hipotizar, por ejemplo, ok, podría ocurrir esto también en otro lugar, en una luna, por ejemplo, o en otro planeta. Y justamente para entender qué es lo que tenemos que buscar, para saber qué buscar, tenemos que entender esta vida en la Tierra, saber qué rastros deja, por ejemplo, qué rastro deja en la roca, y buscar después rocas en Marte, por ejemplo, y ver si encontramos rasgos similares, ¿sí? Que son los biomarcadores, por ejemplo, las bioasignaturas. Entonces, es un poquito eso, busca el origen de la vida en la Tierra y en el espacio. Ahora, esta vida, porque como tú nos decías, finalmente tenemos que entender este concepto de vida en la Tierra para lograr también proyectarla afuera del planeta, en el fondo. Tiene que ver también con los ambientes extremos que tenemos nosotros como para poder proyectar esta vida probablemente extraterrestre, iba a decir. La verdad es que de repente uno se imagina también esto extraterrestre como lo de las series y las películas, pero claro. ¿Está bien la definición como extraterrestre a vida extra de la Tierra? Sí. De hecho, antes de que se acuñara el término astrobiología, se partió hablando de exobiología, ¿ya? Y después obviamente van cambiando un poco los términos y ahora se llama astrobiología, pero es correcto decir extraterrestre que está fuera de la Tierra. Y justamente un poco lo que yo me dedico y que es lo que hacemos en la fundación, en el trabajo con extremófilos, los extremófilos son microorganismos que viven en ambientes que son extremos o considerados extremos para nosotros. Es una definición antropogénica. En el fondo, 80 grados Celsius y pH 3, estas son condiciones en las cuales nosotros no podríamos vivir, de hecho nos moriríamos en segundos. Son condiciones óptimas para los microorganismos, entonces son condiciones extremas para nosotros. ¿Y por qué? Son condiciones extremas ambientales, ¿cierto? Correcto. Temperatura, pH, sí, salinidad, claro. Presión, radiación, por ejemplo, claro. ¿Y por qué es importante? Es porque, bueno, se han detectado ambientes, por ejemplo, en lunas, en donde las condiciones son similares a condiciones que son condiciones extremas acá en la Tierra, ¿ya? Y justamente estos microorganismos nos sirven para definir los límites de habitabilidad, que es como la zona donde posiblemente podría existir vida o donde podríamos encontrar vida. Entonces acá en la Tierra, si nos enfocamos en la temperatura nomás, por ejemplo, con lo que sabemos actualmente, los microorganismos o los seres vivos, la máxima temperatura en la cual se pueden dividir, por ejemplo, reproducir, es 122 grados Celsius. Entonces, 122 grados sobre la temperatura de ebullición del agua, es altísimo. Entonces nosotros ya sabemos más o menos que a 122 Celsius puede crecer algo, puede haber vida. Posiblemente a 130 también podría existir vida. Pero no vamos a buscar vida a 500 grados, por ejemplo, o 600 grados Celsius, porque está muy lejos de lo que nosotros conocemos actualmente de los rangos donde podría existir vida. Perfecto. Max, ¿y cuáles han sido estos ambientes que ustedes han ido estudiando, por ejemplo, acá en la Tierra con estas condiciones extremas que pudiesen ser un parámetro para poder establecer en qué otros lugares del universo pudiese existir vida? Bueno, se han realizado estudios, por ejemplo, en ambientes subglaciares. En la Antártica, por ejemplo, hay varios lagos que están bajo capas de kilómetros de hielo. Hay agua líquida debajo de ese hielo.
¿ya? Y esos ambientes son muy similares a los que se pueden encontrar, por ejemplo, en ciertas lunas de Júpiter o de Saturno. Por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa, tiene una superficie que está congelada, ¿ya? Y bajo esa superficie de hielo, de kilómetros de hielo, hay un océano, hay agua líquida, ¿ya? Entonces esas condiciones son condiciones análogas a lo que nosotros podemos encontrar en esos ambientes de la Antártica. También la evidencia sugiere que bajo, en el fondo de estos océanos de Europa o de Encélado, que es una luna de Saturno, existirían ventos hidrotermales, estas como chimeneas con emanaciones de agua caliente que producen estos gradientes de temperaturas muy altas a temperaturas muy frías. Y eso lo podemos encontrar también en los fondos de los océanos, acá en la Tierra, donde están estos ventos hidrotermales, que sabemos que son condiciones muy ricas para que vivan estos microorganismos. Entonces hay varios ambientes acá, de hecho, acá mismo en Chile, somos Acá muy en Chile, te voy a afortunados. preguntar, ¿sí? Somos muy afortunados porque tenemos básicamente el ambiente extremos que ustedes se imaginen, lo tenemos. Tenemos tanto termas como geyser, y los ambientes termales son muy importantes en nuestra biología porque se cree que la vida se tiene que haber originado en un ambiente que sea termal, que sea ya sea hidrotermal, como un vento hidrotermal, o en alguna terma, ¿ya? Entonces son muy útiles en todos estos estudios del origen de la vida, o para entender cómo era la vida en la Tierra primitiva. Cuando la Tierra recién se formó, había condiciones que eran muy extremas y que serían similares a las que se encuentran en estas termas. Entonces en el norte de Chile, bueno, y en el sur de Chile también, tenemos termas, ¿cierto? Tenemos volcanes, alrededor de los volcanes están asociados a termas, hay fumarolas, hay geyser, tenemos campos glaciares, ¿cierto? Campo de hielo sur, tenemos un acceso privilegiado a la Antártica, tenemos zonas áridas, muy áridas, por ejemplo el desierto de Atacama, que son condiciones que son muy similares a los que encontramos en la superficie de Marte. Ustedes pueden ver fotos, por ejemplo la NASA siempre va a probar sus robots, antes de mandarlos a las misiones, los prueba allá, para ver, por ejemplo, que el sistema de suspensión de los equipos funcione, que los sistemas de muestreo funcionen. Y si ustedes ven una foto de estos equipos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, y ven otro en Marte, no van a saber cuál es la Tierra y cuál es Marte. Es muy, muy similar. Y ahí mismo también se hacen estudios para buscar estos biomarcadores, por ejemplo, qué tipo de biomarcadores se encuentran en estas zonas áridas, para ver si podríamos encontrar estos biomarcadores, por ejemplo, en Marte. Somos en realidad un verdadero, y esto lo dicen muchos científicos, un laboratorio natural. Como dices tú, Max, tenemos todo. Tenemos desiertos, tenemos cordillera, volcanes, muchos volcanes. Por el lado extremo sur tenemos también la Antártida. Y obviamente me imagino que son todos lugares donde existen muchos microorganismos que están muy adaptados justamente a estas condiciones. Correcto. Sí, básicamente ustedes encuentran microorganismos en todos lados. Me cuesta pensar en algún lugar donde no pueda existir vida acá en la Tierra, ¿ya? Están ampliamente diversos. Ustedes van al desierto de Atacama, van a encontrar vida. Si van a la Antártica, van a encontrar vida. Si van al fondo del mar, también van a encontrar microorganismos ahí. Debajo de los glaciares, si vamos acá, por ejemplo, a la cordillera de los Andes y tomamos muestras debajo de un glaciar, también van a haber microorganismos que están adaptados a crecer en estas condiciones que son muy extremas, condiciones, temperaturas muy bajas, muy pocas fuentes de carbono, por ejemplo, para que puedan alimentarse, hay muy poca comida para estos microorganismos, pero aún así se la arreglan para estar en todos los lados. Max, ¿y tú estás hoy día actualmente trabajando en alguna línea de investigación más específica con respecto a estos organismos extremos que están adaptados a estas condiciones y que se puedan proyectar como vida a otros planetas? Claro, siempre trato de mantener la línea de investigación con respecto al área de la astrobiología y bueno, y también lo que es la geomicrobiología, que un poco que van de la mano, que la geomicrobiología es como el vínculo entre la microbiología y la geología, entender el rol de estos microorganismos en el ambiente, porque eso va de la mano con la astrobiología. Si entendemos qué hacen los microorganismos acá, nos permite, por ejemplo, especular qué podrían estar haciendo los microorganismos en un cierto tipo de ambiente, o poder predecir, ok, están las condiciones ambientales en ese planeta para poder existir vida. Y actualmente tenemos distintas líneas de investigación. De hecho, publicamos hace muy recientemente un artículo de unos microorganismos que fueron encontrados en un volcán submarino en la Antártica, que se llama Volcán Orca. Y básicamente ahí lo que estamos haciendo es entender el rol de estos microorganismos en el ambiente, justamente ver qué es lo que están haciendo, cómo ellos modulan el ambiente, cómo están involucrados en la utilización o en la generación de distintos minerales, por ejemplo.
Entonces va por ahí un poco la línea de investigación y también estudiando termas de distintos sitios termales a lo largo de Chile, tanto del norte, de la zona central, como de la zona más austral, entendiendo también cuál es el rol de estos microorganismos en estos ambientes, cómo se adaptan a estas temperaturas extremas, por ejemplo, cuál es su rol en el ciclo biogeoquímico de los minerales. Claro. Eso. Qué interesante, qué bonito el trabajo. Anto. Sí, porque, bueno, ustedes mismos estaban hablando de que en Chile tenemos mucho potencial para muchas áreas también, ¿cierto? Entre ellas la astrobiología. Esto también es un trabajo colaborativo. Me imagino que trabajas con personas que están afuera. En la presentación te nombrábamos que trabajas con gente de la NASA, ¿cierto? Y con respecto a esto, quería preguntarte, ¿hay algún estudio o se ha encontrado vida fuera del planeta? Uno igual, lo que decía Alex al principio, se imagina el extraterrestre que está en la película, ¿cierto? Y que va a venir como un ser del porte de uno, pero son microorganismos, eso es lo primero que vamos a encontrar. O sea, el hecho de que pueda existir agua en Marte nos abría muchos otros caminos. Entonces, mi pregunta va por ahí, si se ha encontrado vida, si están centrados solamente, porque hasta ahora están como la Luna, Marte, si sabes si están haciendo investigaciones como en otros planetas, porque igual siempre salen también algunos estudios de que se encuentra un planeta parecido a la Tierra fuera donde podría haber vida. Si nos puedes contar un poquito acerca de esas cosas. Sí, mira, a mí, antes de responder esa pregunta, un poco con el tema de la astrobiología, a mí lo que me gusta mucho es que yo, como ustedes mencionaron, yo soy bioquímico de formación, ¿cierto? Y después hice un doctorado en microbiología. O sea, como comprenderán, mis conocimientos de astronomía son, o eran, ahora he aprendido un poquito más, pero son muy, muy, muy básicos. Lo mismo que con la geomicrobiología. A nosotros no nos enseñan geología. Entonces, meterte en esa área tiene dos opciones. O te frustras porque en el fondo no entiendes nada, o te llama la atención y buscas más información, buscas más información, buscas más información y estás aprendiendo constantemente. Yo por suerte me fui por ese lado. Me fui por el lado de que busco información y me llama la atención y justamente eso es lo rico de la astrobiología, porque es tan inmenso lo que está en el universo que en realidad toda la gente debería meterse un poquito más en eso. Yo me vuelvo loco solamente en pensar en la posibilidad de que vamos a encontrar vida, porque es muy probable, o sea, la cantidad de estrellas que existen. Y actualmente, si ustedes me preguntan a mí dónde creo yo que es lo más probable que encontremos vida, yo creo que lo más probable va a ser en Encélado, que es esta luna de Saturno, por las condiciones que presenta. Presenta un océano, tiene esta capa de hielo arriba que yo les comentaba, y después abajo hay un océano, y las condiciones que existirían en ese océano son condiciones que son similares a ambientes acá en la Tierra donde sí se ha encontrado vida y que sabemos que son condiciones óptimas, muy ricas en fuentes de energía, entonces es muy probable que se encuentre vida ahí. Lo único, y de hecho hay sonda, se mandó una sonda para estudiar todos estos lugares, ¿ya? Pero cuando se envió esta sonda, no se esperaba que se iban a encontrar moléculas de carbono tan complejas. Y son tan complejas estas moléculas que los detectores que enviaron no fueron capaces de detectarlas porque eran muy grandes, muy complejas. Entonces, ellos no se imaginaron que iban a encontrar eso. Y ahora que tenemos todas estas informaciones, todo indica que tenemos materia orgánica compleja que podrían ser utilizados como fuente de energía, y no solo eso, podrían ser producidas por microorganismos. Hay metano, por ejemplo, y en la Tierra nosotros sabemos que el metano, si bien que es un gas, ¿cierto? Si bien se puede producir por condiciones químicas, para encontrar condiciones altas de metano, tiene que estar involucrada la biología, ¿ya? Sí. Nos han descrito procesos en la Tierra que puedan producir grandes cantidades de metano. Entonces, y en Encélado se encontró grandes cantidades de metano. Entonces, todo indica que, oye, ahí hay vida. Entonces, yo creo que probablemente ese va a ser el primer lugar donde se va a encontrar vida, porque tenemos agua líquida, tenemos fuentes de carbono, tenemos fuentes de energía, así que nomás tienen que ir a una misión y tomar muestras. Y lo otro bueno que tiene que si bien tiene una capa de hielo que es de varios kilómetros, presenta una especie de emanaciones, ¿ya? Por el polo sur de esta luna, y estas emanaciones permitirían recolectar de alguna forma estos fluidos que podría de alguna forma permitirnos estudiar estos ambientes que están bajo la superficie de hielo sin tener que taladrar, porque taladrar ahí en la superficie ya sería algo como, yéndonos más a la ciencia ficción, un poco más como la película Armagedón, ¿cierto? Que tienen que taladrar la superficie. Pero eso es un poco lo que me gusta a mí de la astrobiología, que es como un poco lleva la ciencia ficción a lo real. Entonces, muy, muy interesante. Me gusta. Sí,
Que no sé si me fui por otro lado con la... No, para nada. Sí, está súper interesante. Sí, pero vamos a parar un poquito y nos vamos a ir a unos comerciales cortitos para seguir hablando de astrobiología. Así que espérenos que ya volvemos. Okay. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años, en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Muchas gracias a todos por seguirnos aquí acompañando en nuestro café científico. Estamos hablando con Maximiliano Amenábar acerca de astrobiología. Y ahora quiero cambiar un poquito el tema porque a mí igual me gusta preguntarle a las personas cómo llegaron a estudiar o a trabajar en lo que están haciendo. Y Maximiliano, tú eres bioquímico y la gente, yo creo que en general asocia el bioquímico a cosas más clínicas. A pesar de que hiciste el doctorado después en microbiología, ¿cierto? Si nos puedes contar cómo pasaste de estudiar bioquímica, después a microbiología, a trabajar con la NASA en organismos que pueden estar fuera del planeta. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que las condiciones acá en Chile están un poco seteadas para que uno no se vaya a esa área, lamentablemente. Están hechas un poco como para que no sé, porque el bioquímico que trabaja en microbiología se va a llamar la parte clínica, por ejemplo. Yo creo que fue un poco al azar, diría. A mí siempre me gustó subir cerros, un poco el montañismo, escalar, la aventura. Todo eso me gustaba ir a lugares extremos, como los volcanes, ¿cierto? Entonces, llegué a trabajar a un lugar que se llama Fundación Biociencia, que es donde actualmente trabajo también como investigador. Y en ese lugar se trabaja con extremófilos. Entonces estoy hablando del año 2009 más o menos. En Chile en ese tiempo no había muchos laboratorios que trabajaran con extremófilos. Y de hecho cuando yo hice mi tesis de pregrado, era como casi como un bicho raro. Era como, ¿con qué estás trabajando con extremófilos? Pero me gustó mucho esto de estos microorganismos que vivieran en condiciones tan extremas, como altas temperaturas, por ejemplo. Y después cuando decidí hacer un doctorado, yo quería hacer un doctorado en un lugar donde hubieran expertos en la materia, donde no solamente hubiera un puro profesor que supiera del tema, sino que varios profesores supieran del tema, cosa que si yo pudiera tener la retroalimentación de ellos y aprender y poder ir a un lugar a tomar muestras del lugar. Entonces así fue como me fui a Estados Unidos, en específico a Montana State, a la Universidad del Estado de Montana, porque esta universidad está muy cerca del Parque Nacional Yellowstone, ¿ya? Uno en auto puede llegar como en 1 hora y media, 2 horas. Y me fui justamente a un laboratorio donde trabajaban en Yellowstone. Entonces, para mí ese era como el sueño, estar trabajando en un lugar donde trabajan en Yellowstone y donde van a hacer investigación de campo. Nosotros durante el verano, todas las semanas íbamos a Yellowstone a hacer investigaciones en las termas, trabajo in situ en el lugar, por ejemplo, haciendo mediciones de actividades microbianas en la terma. Y claro, para mí era un sueño llegar a un lugar donde hubieran tantas termas y además ver la fauna, ver los osos, los bisontes. Fue todo increíble. Y mi jefe en ese momento, mi tutor, digamos, él trabajaba tenía varios proyectos de la NASA, del Instituto de Astrobiología de la NASA. Y de hecho todo esto
por ejemplo, conversaba mucho con él para saber, y junto con otros investigadores, por supuesto, para saber qué buscar afuera, ¿ya? Por ejemplo, qué tenemos que buscar, cómo buscar, cuál tendría que ser estas como pautas para las próximas misiones espaciales. Y así fue como yo me fui metiendo un poquito en el tema de la astrobiología. A partir del trabajo que hacíamos en Yellowstone, de las termas, entender cómo los microorganismos, por ejemplo, qué tipo de metabolismos tienen, y poder decir, ok, estos metabolismos podrían ser metabolismos primitivos que utilizaron las primeras formas de vida, y eso por un lado, la astrobiología, y también entender, por ejemplo, estos límites de la vida para poder saber dónde buscar. Y así me fui metiendo, empecé a participar en congresos de astrobiología en Estados Unidos, fui a una escuela de verano en España, que es de la NASA, que la hacen todos los años en Santander, un lugar precioso, y así me fui metiendo, conociendo más astrobiólogos, y fue un poco, la parte de la astrobiología yo diría que fue un poquito azarosa. A mí siempre me gustó, obviamente, el espacio, el universo, pero cuando yo me fui para Estados Unidos, yo no tenía idea, para serle franco, del tema de la astrobiología. Yo nunca lo vi en pregrado, por ejemplo, lo de la astrobiología. Yo con suerte, en la parte de microbiología, con suerte vi microbiología, o sea, microorganismos ambientales. Uno se enfoca más en la parte de los microorganismos que producen enfermedades, y eso es lo otro. La gente en particular piensa que cuando uno dice bacteria, piensan en enfermedad, ¿cierto? O lo mismo, virus, enfermedad. Y la verdad es que la mayoría de las bacterias, los microorganismos y los virus, son beneficiosos para nosotros. Sin estos microorganismos nosotros no podríamos vivir, ni las plantas ni nada. Entonces es sumamente importante entender cuál es su rol en el ambiente. Eso a mí también me gusta mucho, todo el tema de lo que es preservación, poder contribuir, por ejemplo, con mis conocimientos de microbiología para ojalá poder preservar estos ambientes termales. Estos ambientes termales son, o por ejemplo en el océano, también son ambientes sumamente frágiles. Por lo general, cuando hablamos de preservación, pensamos por ejemplo, en la fauna, en la macrofauna, por ejemplo, no sé, que hay aves o hay animales, cosas que podemos ver, ¿cierto? Pero estos microorganismos que son muy importantes, y si no protegemos estos ambientes, no vamos a proteger estas comunidades microbianas. Entonces también trato un poco de ir metiéndome en esa línea también. No es fácil, pero es importante. No, pero es súper interesante porque es para mostrarle a la gente que de repente uno dice, no, es que acá en Chile se trabaja en ciertas cosas nomás, o si vas a estudiar esto, tu camino solo va a ser este. Claro, entonces, no. Creo que es muy interesante también eso, o sea, demostrarle a todas las generaciones futuras, a las personas que a lo mejor les gusta mucho, como dices tú, todo lo que tiene que ver con seres vivos, pero también te gusta el espacio, todo al final uno igual lo puede estudiar y puedes generar tu pasión igual. Correcto. Cosa de buscar dónde solamente. Una cosa que no, verdad, pero es verdad. Una cosa que se me olvidó mencionar, que también trato de mencionarlo para que la gente también entienda de repente por qué. A mí siempre me preguntan mis amigos, por ejemplo, me hacen broma, me dicen, uy, ¿para qué sirve lo que tú haces? Es como lo típico. Es recurrente esa pregunta. Claro. Entonces yo tengo que entrar, explicarle, y una de las cosas que ahora queda en evidencia es que, por ejemplo, todos conocen el PCR, ¿cierto? Todos hablan de los PCR, dicen, no, el PCR, antes de la pandemia nadie conocía esa técnica. Me refiero a nadie, o sea, fuera del mundo científico. Claro. En general, muy poca gente conocía esa técnica, ¿cierto? Los científicos, por supuesto que sí. Pero el PCR se desarrolló gracias al estudio de extremófilos. Fue gracias al descubrimiento de un microorganismo que se aisló de una terma en Yellowstone, ¿ya? De una terma de las cuales yo iba, se aisló un microorganismo, se detectó una enzima, y esa enzima, esa polimerasa que estable a altas temperaturas, es la que permite realizar estos PCR. Entonces, ahí también hay algo, también una aplicación de las investigaciones que uno hace. Muchas de las investigaciones que uno hace, en su momento, también en un momento uno no puede tener la visión tan amplia para poder saber que eso va a tener una potencialidad en un par de años más que puede ser increíble, como el PCR. Pero es sumamente importante realizar estas investigaciones, ya que sin esto, por ejemplo, no tendríamos el PCR. Así que es importante realizar ciencia. Acá en la UFRO, particularmente, Max, también hay una red de ambientes extremos que está en colaboración con la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Magallanes, justamente en el estudio de microorganismos que están adaptados a estas condiciones, pero para ir estudiándolos, para ir viendo la diversidad,
y también en el contexto del cambio climático es súper relevante, porque no solamente para lo que es la identificación, que probablemente también es importante para la ciencia básica, pero probablemente acá hay material genético que pueda llegar a ser muy interesante para ir estudiándolo y aplicándolo probablemente a estos ambientes que están muy cambiantes en el último tiempo, que tienen que ver con esto del cambio global. Así que, pero el tema específicamente de la astrobiología, cómo poder, eso es totalmente nuevo y está siendo muy interesante como ámbito de estudio también. Así es, sí. Sí, yo he visto investigadores de la UFRO que hacen investigación en la Antártica, por ejemplo. Exacto. Y he conversado con ellos, y claro, sí, yo creo que Chile tiene, como les decía, el potencial para poder estar posicionado con respecto a la astrobiología, de estar muy bien posicionado. Lo único que falta es, bueno, por supuesto, más recursos en la parte científica, pero que se vayan motivando nomás. Si tenemos los ambientes para hacer estas líneas de investigación, y necesitamos colaborar entre todos nosotros, necesitamos colaborar entre bioquímicos, entre microbiólogos, entre biólogos, entre astrónomos, geólogos, entre todos nosotros, porque todos nosotros nos podemos complementar de una muy buena forma. La interdisciplina o la transdisciplina, que se usa mucho ahora, yo creo que es fundamental para avanzar. Max, y ya para ir cerrando, algunas proyecciones del trabajo que estás haciendo ahora, o de otro tema en particular, ¿qué es lo que se viene en el tema de la astrobiología o de la identificación de estos microorganismos que están adaptados o que pudiesen estar en otros lugares como proyección de trabajo en este tema? Sí, bueno, siempre uno trata como de extender estos límites que conocemos actualmente de la biosfera, que les mencionaba como los límites de habitabilidad. Entonces uno siempre está tratando de buscar microorganismos que puedan romper estas barreras, que puedan crecer en condiciones que por el momento nadie ha descubierto que puedan crecer, o que puedan tener metabolismos distintos, más extraños, por así decirlo, que podrían ser metabolismos que están en estos otros planetas o en estas otras lunas. Entonces siempre yo me estoy enfocando en ese tipo de áreas, por ejemplo, buscar metabolismos que puedan ser utilizados, por ejemplo, utilizando predicciones termodinámicas, poder decir, ok, esta reacción produce energía, pero no hay ningún microorganismo que se haya reportado que pueda utilizar esta reacción. Entonces ahí es donde yo trato de buscar buscar reacciones que producen energía, que nadie lo ha descubierto, y después ver efectivamente si es que tenemos algún microorganismo que lo puede realizar, lo cual nos permite también utilizar esto para decir, ok, este tipo de reacciones están en esta luna, entonces posiblemente esa reacción podría potenciar el crecimiento microbiano ahí. Un poco por ahí. Y personalmente también me gustan mucho lo que son los ambientes termales y los ambientes subglaciares, entonces también tomando muestras de sus lugares y analizando sus comunidades microbianas, sus metabolismos y su rol en el ambiente. Es un poco lo que estamos actualmente en la Fundación. Max, agradecerte el tiempo, muchas gracias por este tema. La verdad es que aquí aprendemos todo, me pareció súper interesante, todos los temas, de hecho con Antonieta siempre todas las semanas decimos que los temas son muy interesantes, pero al final el objetivo es justamente entregar estos temas a la comunidad, pero así nosotros mismos nos dejamos de sorprendernos y de aprender, así que como hoy día particularmente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en el Café Científico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a seguir viendo su programa porque es súper bueno. Voy a ver todos los episodios que vienen más adelante. La verdad que también me entretuve mucho al ver los otros episodios. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Max, y esperamos verte en algún momento por acá también conversando acerca presencialmente, sí, en algún momento. Sí, de todas maneras, con un café. Con un café científico de verdad, presencial. Presencial. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo, que estén bien. Igual. Chao. Posible vida en otros planetas a través de los microorganismos que están adaptados a ambientes extremos fue lo que estábamos conversando con el doctor Maximiliano Amenábar. Un tema muy interesante y que obviamente nos dejó corto de tiempo para seguir aprendiendo sobre este tema. Ya tenemos que cerrar el programa. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 19 horas para que comencemos otro café científico acá en la Universidad de la Frontera. Agradecer como todas las semanas al equipo que está detrás del programa, a Carmen Hernández, a Suchil Ramírez, al equipo de Explain también, a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera y a UFROvisión, que realizan esta transmisión el día miércoles en la tarde.
Sí, y como todas las semanas vamos a terminar con nuestro bloque del equipo Explain. Y esta semana nos corresponde un Misión Ciencia, donde vamos a ver las vivencias de un ex estudiante de una universidad que está estudiando en el extranjero. Así que los dejamos aquí con el nuevo Misión Ciencia y los esperamos la próxima semana aquí mismo, por las pantallas de estos medios. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, chao. Chao, Anto. Queremos llegar a cada rincón de nuestro planeta en búsqueda de investigadores chilenos. Investigadores con sello de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Joaquín Sepúlveda, periodista de Explain, y esto es Misión Ciencia. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la última entrevista de Misión Ciencia de este ciclo 2021. En esta oportunidad nos trasladamos hasta Inglaterra para recibir a un profesional titulado de la carrera de Bioquímica de la Universidad de la Frontera, quien actualmente se encuentra realizando un doctorado en Bioquímica en la Universidad de Oxford. Franco Vizcarra, te damos la más cordial bienvenida a Misión Ciencia. Muchas gracias por invitarme, Joaquín. No, agradecido de tu disponibilidad por poder compartir con nosotros. Franco, ya lo adelantamos un poco, pero cuéntanos, por favor, ¿en qué parte de Inglaterra te encuentras? ¿Dónde estás haciendo tu estudio doctoral? ¿Y hace cuánto tiempo te encuentras allá? Bueno, yo estoy haciendo mi doctorado acá en la Universidad de Oxford, en la ciudad de Oxford, en el sur de Inglaterra, y llevo como 6 meses ya desde que empecé. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? 4 años. Harto tiempo. Franco, súper interesante poder estar realizando estudios en Inglaterra, en una ciudad también muy reconocida. ¿Por qué decidiste realizar tu doctorado en el extranjero? Acá se tiene otro financiamiento, ¿cierto?, para la ciencia, otra infraestructura, pero personalmente yo elegí venir acá para trabajar con un supervisor en específico, además de obviamente también poder aprovechar la mayor infraestructura, ¿cierto? Excelente. Franco, ¿tú crees que la experiencia que adquiriste en la Universidad de la Frontera ha sido importante para poder enfrentar este desafío de primero, irte al extranjero y realizar una investigación en otro país fuera de tu cultura? Absolutamente, sí. En la Universidad de la Frontera, específicamente en bioquímica, que fue lo que yo estudié, se prima mucho la formación en ciencias básicas. Y eso es fundamental para poder afrontar cualquier estudio de posgrado. Claro, o sea, tuviste una buena base en nuestra Universidad de la Frontera que te permitió quizás enfrentar de mejor forma tu llegada a Inglaterra y los estudios doctorales allá. Franco, y dejando un poco de lado el tema investigativo, que ya te vamos a preguntar en específico qué estás investigándonos, cuéntanos cuáles han sido tus mayores desafíos en tu adaptación a Inglaterra. ¿Cómo te ha ido con el idioma, la cultura quizás, la alimentación, los horarios? Bueno, lo más difícil al principio especialmente fue el tema de la pandemia. Y cuando yo llegué acá estaba en full lockdown, o sea, estaban en cuarentena, es como si hubiesen estado todo el país en fase 1. Además tuve que hacer una cuarentena de 11 días, por lo que no pude salir por un buen tiempo de mi casa. Y bueno, respecto al idioma tampoco es tan complicado, de todas formas nos piden tener una base de idioma para poder venir. Y respecto a la cultura, a mí no me parece tan complejo adaptarme a la cultura inglesa. Lo que sí, la comida es malísima. En comparación a Chile. En comparación a casi cualquier país. Entonces hay que tener una fortaleza muy grande para poder adaptarse a una cultura, como tú dices, donde la comida no es muy buena. Franco, pasemos a un apartado que nos interesa muchísimo también, de tu experiencia. Como tú comentabas, tienes la experiencia recibida en la Universidad de la Frontera ha sido vital para poder realizar tus estudios en el extranjero, pero cuéntanos ahora, ¿qué estás haciendo en tu doctorado? ¿Qué estás investigando? Bueno, todavía no me decido por un proyecto definitivo para todo el doctorado, pero he estado trabajando en pequeños proyectos secundarios que me van a ayudar a decidirme bien, a decantarme por un proyecto grande. Pero principalmente yo trabajo con lo que son los receptores nicotínicos de acetilcolina. Estos receptores, que son
receptores del sistema nervioso, están implicados en distintas enfermedades neurodegenerativas o, por ejemplo, en adicción. Y yo estoy interesado en estudiar la modulación de estos receptores. Y esto lo hago a través de dos enfoques. Uno que sería enfoque experimental, en el cual utilizo electrofisiología, una técnica que te permite medir las corrientes generadas por estos receptores, y un enfoque computacional en el cual busco modelar la estructura de estos receptores para poder entender su función. Franco, te deseo mucho éxito. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Misión Ciencia, en esta última entrevista del ciclo 2021, y compartiendo tus conocimientos y tus experiencias que serán de mucha importancia para los estudiantes de nuestra Universidad de la Frontera, para motivarlos y también para el público en general. Bueno, muchas gracias por invitarme y lo que sea por mi alma mater. La UFRO. Exacto. Bien, Franco, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta última entrevista de Misión Ciencia de este ciclo 2021, a cada uno de los estudiantes que participaron desde Suecia, Bélgica, México, Alemania, Inglaterra, también al equipo de Explain, al equipo de Café Científico, a los profesionales de UFRO Medio y también a alumni UFRO, quienes nos ayudaron en la proporción, colaborándonos con los contactos de estos estudiantes que se encuentran desarrollando investigaciones en el extranjero con el sello de la Universidad de la Frontera. Y recuerden, pueden llegar a cualquier parte del mundo si así lo desean. Muchas gracias y nos vemos en el próximo ciclo. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.